Decía que el tema de la renta básica está bastante de actualidad en los últimos tiempos, ha saltado a la agenda mediática, y esto es algo que para aquellos que, como es mi caso, llevamos pues prácticamente más de 20 años estudiando este tema, pues no niego que es una satisfacción, porque, como digo, pues hace unos 20 años éramos muy poquita gente los que sabíamos en qué consistía esto de la renta básica, y muy poquita gente los que nos dedicábamos a estudiar la propuesta con un mínimo de profundidad, y hoy día pues vemos que se ha convertido en un tema central dentro de la agenda pública en políticas sociales, ¿no? Entonces, yo lo que quería hoy discutir aquí un poco es cuál es la justificación de la idea desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de la lucha contra la desigualdad, y para ello empezaré un poco filosófico, ¿no?, distinguiendo algunos conceptos diferentes de igualdad y cómo la renta básica puede ser una propuesta que intente satisfacer estos principios, ¿no? Y luego bajaré un poco más a la tierra, ¿no?, e intentaré enfocar el tema desde el punto de vista que yo más conozco, ¿no?, que es el de la política social, ¿no?, y cómo la renta básica, pues quizá puede ser una propuesta que nos dé ideas, ¿no?, para resolver o poner en vías de solución algunos de los déficits y algunos de los problemas que las políticas sociales de renta tradicionales pues hemos visto y tenemos ya mucha evidencia al respecto de que tienen, ¿no? Bien, pues como decía, voy a empezar un poco con tres interpretaciones distintas de en qué consistiría la igualdad, ¿no?, qué es lo que los igualitaristas, ¿no?, consideran como igualdad, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la filosofía política contemporánea, yo diría que hay tres interpretaciones muy claras, ¿no?, pero que tienen implicaciones muy distintas, ¿no? La primera es la que podríamos llamar la igualdad estricta, ¿no?, es decir, la concepción de que la igualdad por sí misma es un valor prioritario frente a todos los demás, ¿no? Lo que pasa es que este concepto de igualdad es quizás el más burdo, por decirlo así, y el que más objeciones justificadas ha recibido, y concretamente, pues seguramente la más conocida es la objeción que hizo, entre otros, Friedrich Hayek o también Derek Parfit, ¿no?, que es la que se conoce como la leveling down objection, ¿no?, la objeción de la nivelación hacia abajo. Si la igualdad es el objetivo fundamental en sí mismo, entonces deberíamos preferir, esto dice la objeción, deberíamos preferir una situación en la que todos tenemos una igual dotación de recursos, aunque tengamos muchos menos recursos en términos absolutos, que en otra situación en la cual tenemos un mínimo nivel de desigualdad, pero todos estamos mejor en términos absolutos, ¿no? Como esto es bastante contraintuitivo y absurdo, ¿no?, pues esta es una objeción, yo creo, decisiva, ¿no?, contra cualquier concepción muy estricta o muy rígida de la igualdad, ¿no? Esto estaría también relacionado, ¿no?, con la justificación paretiana de la desigualdad, ¿no?, que tiene que ver pues exactamente con esto, ¿no?, con que no podemos sacrificar a toda costa la eficiencia en virtud de la igualdad, ¿no? Pero existen otros dos conceptos de igualdad que yo diría que son los que más tradicionalmente y más habitualmente han defendido los igualitaristas, ¿no?, las tradiciones igualitaristas en filosofía política. El primero es el concepto de igualdad como prioridad para los más desfavorecidos, ¿no?, o también llamado prioritarismo, ¿no?, y que se ve sobre todo recogido en el famoso principio de diferencia de Rawls, ¿no?, que es, como sabéis, uno de los mayores filósofos políticos del siglo XX, y que básicamente consiste en apoyar la maximización de aquello que tienen los más desfavorecidos de una sociedad, ¿no? Evidentemente esto es compatible con niveles amplios de desigualdad de recursos y de riqueza, pero esa desigualdad está justificada, según Rawls, únicamente si sirve para maximizar la dotación de recursos que tienen aquellos que tienen menos, aquellos que están peor.
Bien, este es uno de los conceptos más habituales del igualitarismo contemporáneo. Pero habría otra interpretación distinta, una tercera interpretación, que es la de la igualdad como suficiencia. Básicamente, aquí lo que estaríamos diciendo es que la igualdad que vale la pena conseguir es la de garantizar una dotación mínima igual para todos. Y a partir de ahí, tolerar pues, las desigualdades que la dinámica económica o el esfuerzo o el ejercicio de los talentos individuales pues puedan generar. Aquí tenemos por primera vez un criterio no comparativo, es decir, no necesitamos comparar lo que tienen diferentes individuos entre sí para decidir si se cumple el principio. Simplemente, si observamos que todos cumplen con el principio de tener un mínimo de recursos que se haya establecido, pues entonces se está cumpliendo el principio de igualdad, ¿no? En este caso de igualdad como suficiencia, ¿no? Y aquí las objeciones que podrían hacerse y se han hecho, pues son dos, ¿no? La primera ¿es esto suficiente para un igualitarista o para una filosofía igualitarista? ¿Es suficiente con tener un mínimo y a partir de ahí todo el resto de desigualdades deben ser toleradas y no deben ser combatidas de ninguna manera por las políticas públicas? Y la segunda opción es cuál sería este mínimo que es suficiente, ¿no? Es decir, cómo determinamos, ¿no? Cuál es el umbral de suficiencia que debemos alcanzar para todos los individuos, ¿no? Debe ser el umbral de la pobreza monetaria, debe ser superior, puede ser inferior, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿por qué explico estos tres principios, ¿no? Bueno, pues porque creo que la renta básica es una propuesta que de algún modo se ha defendido desde los principios 2 y 3, desde las interpretaciones segunda y tercera de la igualdad, igualdad como prioridad e igualdad como suficiencia, pero evidentemente no es una propuesta que case muy bien con un principio de igualdad estricta. En el fondo, la renta básica se ha defendido muchas veces desde posiciones liberales, desde posiciones incluso libertarias, desde posiciones también socialistas, ¿no? Y socialdemócratas, desde posiciones de izquierda más o menos radical, etcétera. Es decir, desde muchas posiciones políticas que pueden perseguir distintos principios de igualdad. Por ejemplo, Philippe Van Parijs, que es sin duda el defensor internacional de la renta básica a nivel académico y también político más conocido, pues ha defendido una particular interpretación del principio de prioridad como justificación de la renta básica universal. ¿Por qué? Porque Van Parijs interpreta que el principio de Rawls debería aplicarse en términos de lo que él llama libertad real. La libertad real es la libertad que podemos tener no únicamente formal para que estén tolerados ciertos cursos de acción legalmente, ¿no? Sino también material para poder realizar nuestros planes de vida materialmente, ¿no? Eso implica algún tipo de recurso, ¿no? Y por tanto, tener la renta básica más alta que podamos tener es una manera de maximizar esa libertad real para aquellos que están en una peor posición en una sociedad. Por tanto, esta sería una justificación de una renta básica universal desde el principio de prioridad rawlsiano, por decirlo así, ¿no? Pero también podríamos justificar una renta básica universal desde el principio de igualdad entendida como suficiencia, ¿no? Es decir, si hemos establecido que hay un nivel de suficiencia que deben alcanzar todos los ciudadanos de una sociedad, pues evidentemente el tener una garantía universal de un suelo de renta, como es la renta básica, pues si está establecido este nivel en lo que sería suficiente para tener una vida independiente o una vida digna, ¿no? Pues entonces podríamos justificar una renta básica universal también con este principio. Bien, me he saltado un poco la definición de la renta básica universal porque he interpretado, no sé si correctamente o no, que todos conocéis un poco en qué consiste la propuesta, pero quede claro
que aquí cuando hablo de renta básica pues estoy hablando de una prestación monetaria que tiene estas tres características, ¿no? Que es, en primer lugar, universal, es decir, todos los individuos de una determinada sociedad la reciben. En segundo lugar, individual, la reciben a título individual, sin tener en cuenta su situación familiar, y la reciben a título incondicional, es decir, sin ningún tipo de condición, simplemente por ser miembros de una determinada sociedad o ciudadanos de un determinado estado. Bien, vamos a bajar un poco los pies a tierra, ¿no? He hablado de justificaciones normativas o filosóficas de la renta básica universal, pero existen también toda una serie de justificaciones más pragmáticas, por así decirlo, ¿no? o más policy oriented, ¿no? La primera de ellas son los resistentes niveles de pobreza y desigualdad que encontramos en muchos países desarrollados. Algunos países desarrollados efectivamente han conseguido reducir estos niveles mucho, con estados del bienestar muy potentes, otros no tanto, ¿no? Y entre estos últimos está nuestro país, ¿no? Ello se ha agravado durante la reciente crisis económica, ¿no? Cuando los niveles de pobreza y desigualdad, pues como todos sabéis, pues han crecido y todavía no hemos conseguido reducirlos a los niveles previos a la crisis, ¿no? Este es uno de los problemas que tienen los actuales estados del bienestar, ¿no? Segundo problema, la incapacidad de los sistemas contributivos, que son, por así decirlo, el pilar básico de los estados del bienestar en lo que hace a las prestaciones monetarias, ¿no? Para cubrir a la creciente población que tiene un vínculo cada vez más inestable, cada vez más fragmentario y más débil con los mercados de trabajo. Es decir, cada vez más observamos una división que es también crecientemente una división generacional entre lo que llamaríamos los insiders y los outsiders en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, los sistemas de protección social contributivos están diseñados para los insiders, ¿no? Y no para los outsiders. En tercer lugar, los sistemas no contributivos de protección, que deberían centrarse precisamente en proteger a todas aquellas personas que no están protegidas por los sistemas contributivos, pues tienen unos déficits de cobertura muy importantes, ¿no? Y en cuarto lugar, tenemos en nuestro país un sistema de prestaciones monetarias que es muy poco redistributivo en comparación con otros, ¿no? Es decir, que el grado de redistribución que conseguimos, aunque es muy importante, es decir, no vamos a decir que no lo es, o que tenemos un estado del bienestar despreciable en sentido alguno, tenemos un estado del bienestar muy importante, ¿no? Que consigue reducir pues prácticamente un tercio de la desigualdad que existiría sin él y la mitad de la pobreza que existiría sin él. Pero aún así, en términos comparativos con otros estados de nuestro entorno, pues podríamos reducir mucho más esa desigualdad. Bueno, aquí tenéis algunas cifras, por ejemplo, esta es la evolución de la tasa de pobreza durante los años de la crisis. Si vemos esa misma evolución con un umbral anclado, pues todavía es mucho más preocupante, porque en los momentos álgidos de la crisis pudimos llegar a tasas de pobreza realmente espeluznantes, ¿no? La evolución del índice de Gini también al alza, y aquí lo que os decía ahora, ¿no? La capacidad redistributiva de nuestro estado del bienestar se puede constatar muy bien en este gráfico de la OCDE, que ha sido muy comentado en los últimos años por los estudiosos en política social, ¿no? Básicamente lo que vemos en este gráfico es que parte del pastel de las prestaciones monetarias va al quintil más rico de la distribución de la renta. Estos serían los cuadraditos naranjas, y qué parte de ese mismo pastel va al quintil más pobre de la distribución de la renta, y estos serían las barras azules. Como vemos, pues hay algunos estados de la OCDE, pues Australia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Suecia, etcétera, donde la parte del pastel, en términos proporcionales, que se llevan los más pobres, pues es muy superior a la que se llevan los más ricos, ¿no? Mientras que hay otros estados, pues
Portugal, España, México, Grecia, Turquía, donde ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, la parte del pastel que se llevan los más ricos, en términos de prestaciones monetarias, es bastante superior a la que se llevan los más pobres, ¿no? Esto es hasta cierto punto un problema doble, ¿no? Por un lado, el excesivo peso que tienen las pensiones contributivas en términos proporcionales en el gasto social, y por otro lado, que no estoy diciendo que haya que bajar las pensiones contributivas, sino que hay que subir las prestaciones asistenciales, ¿no? Y por otro lado, el déficit de cobertura enorme que tenemos en nuestro sistema asistencial. Bien, más problemas. Tenemos también una enorme fragmentación en los sistemas de protección asistencial. Tenemos muchísimas prestaciones distintas, ¿no?, que atienden a colectivos muchas veces distintos, unas se solapan con otras son incompatibles unas con otras, es decir, hay un auténtico laberinto prestacional en el sistema de protección asistencial en países como el nuestro. Ello se ve agravado además por el hecho de que tenemos un sistema de gobierno estructurado en 3 niveles, ¿no?, estatal, regional y local, todos ellos con competencias en prestaciones de protección social. Y algunos de ellos, por ejemplo, el nivel autonómico, con competencias muy importantes, ¿no? Tienen la competencia en rentas mínimas de inserción, que son la última red de protección social, y la competencia en servicios sociales, y tienen competencias que se solapan también en términos de protecciones pues a la infancia, a determinados colectivos, complementos de pensiones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo esto da lugar a un sistema muy, muy fragmentado, que además se agrava también con lo que algunos hemos llamado el estado del bienestar oculto, ¿no?, que son todas aquellas prestaciones monetarias que se reciben a través del IRPF, que se reciben a través del sistema fiscal, y que pues también podrían considerarse desde cierto punto de vista como transferencias de renta, ¿no?, desde el Estado a los individuos, con funciones que son exactamente las mismas muchas veces que tienen las prestaciones sociales, ¿no? Pues protección a la infancia, pensiones, ayudas de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿cuáles han sido los modelos que los estudiosos han puesto encima de la mesa y algunos países han empezado a implementar alternativos a los sistemas tradicionales, ¿no? Y estoy hablando ahora, voy a centrarme en lo que son prestaciones monetarias, sistemas de protección social basados en prestaciones monetarias y que de algún modo incluyen o están dirigidos a la población en edad de trabajar. Porque sí que es cierto que la mayoría de estados de la Unión Europea tienen bastante bien cubierto lo que son, por un lado, los mayores de 65 años y, por otro lado, la protección a la infancia, ¿no? Nosotros tenemos bastante bien cubierto el colectivo de mayores de 65 años con las pensiones no contributivas, ¿no?, pero muy mal cubierto el colectivo de menores de 18 años, ¿no?, porque realmente no tenemos, como si tienen muchos otros países europeos, ¿no?, una prestación universal por menores a cargo. A pesar de que, si de algún modo hiciéramos un diseño en el que unificáramos las actuales prestaciones por hijo a cargo con las deducciones del IRPF, a lo mejor tendríamos un embrión de prestación universal, ¿no?, pero no lo tenemos, ¿no? Entonces voy a centrarme en la población, en las prestaciones que pueden percibir aquellos que están en edad laboral, ¿no? Bueno, lo que tenemos ahora, pues básicamente son las rentas mínimas de inserción, ¿no?, y los subsidios de desempleo, ¿vale?, que un poco siguen el mismo esquema, ¿no? Y básicamente, ¿cuál es este esquema? Pues veréis que aquí he clasificado los modelos de prestaciones de acuerdo con 2 criterios, ¿no? En primer lugar, el primer criterio tiene que ver con qué condiciones laborales o de conducta se exigen a los beneficiarios, ¿no? Estas condiciones pueden ser más fuertes o más débiles, ¿no? Pues puede ser desde ninguna, ¿no? Por ejemplo, una prestación por hijo a cargo no tiene ninguna condición, ¿no? Laboral,
pero pueden ser de creciente exigencia, por ejemplo, desde aceptar una oferta de empleo adecuada, ¿no?, como en un subsidio de desempleo, hasta incluso ponerte a trabajar, ¿no?, en tareas de utilidad social que la administración te exija, ¿no?, pasando por actividades de formación, itinerarios formativos, asesoramiento laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, este sería el modelo de las actuales rentas mínimas de inserción, ¿no?, con condiciones laborales muy fuertes, ¿no?, pero también con condiciones muy fuertes de renta. Es decir, tienes que demostrar que tu renta cae por debajo de un determinado umbral para tener derecho a una renta mínima de inserción, ¿no? Si debilitamos las condiciones laborales, si nos vamos de condiciones laborales fuertes a condiciones laborales más débiles, pues pasaríamos a un modelo de lo que yo llamo renta garantizada, ¿no? Una renta garantizada mantendría las condiciones de renta, ¿no? Es decir, tendrías que seguir demostrando que tienes rentas por debajo del umbral de la pobreza para ser beneficiario, pero disminuiría mucho o eliminaría incluso totalmente las condiciones laborales, ¿no? Este es el modelo hacia el cual se han movido algunas comunidades autónomas en las reformas recientes de algunas de sus rentas mínimas de inserción. No han llegado a la eliminación total de requisitos de conducta, pero sí que los han aminorado bastante, y en algunos casos algunas comunidades autónomas como Cataluña, pero también el País Valenciano, Navarra, etcétera, pues tienen una modalidad de renta garantizada que no viene asociada a ningún tipo de contraprestación de tipo laboral o de conducta. Si por el contrario debilitáramos la otra condición, manteniendo una condición laboral fuerte pero debilitando la condición de renta, pues podríamos estar en presencia de lo que denominaríamos un complemento salarial. Un complemento salarial es una prestación que tú percibes además de tu salario. Es decir, tú estás trabajando, estás cobrando un salario, pero al mismo tiempo el Estado complementa ese salario con una prestación. Esta prestación puede establecerse directamente o puede vehicularse por vía fiscal, ¿no? Tú como tienes un salario declaras tus impuestos y al cabo del año o mensualmente se va calculando qué complemento salarial te corresponde y se te va abonando o se te va descontando en las retenciones del IRPF. Este es un modelo que también ha estado en auge durante unos años en bastantes países europeos, ahora ha empezado un poco a decaer, ¿no?, y que lleva funcionando, por ejemplo, en los Estados Unidos desde los años 70 del pasado siglo. Entonces, ¿qué permite este modelo? Permite que trabajadores con bajos salarios, que a lo mejor no tendrían derecho porque superan los umbrales de renta a una renta mínima de inserción o a un subsidio de otro tipo, pues puedan ver complementado su salario y por lo tanto tengan un incentivo, ¿no?, a mantenerse en el empleo o a ganar salarios mejores o a trabajar más horas, ¿no? Y al mismo tiempo combate un fenómeno que recientemente está cobrando pues proporciones importantes, que es el fenómeno de la pobreza laboral, ¿no? Es decir, de aquellas personas que están trabajando, que tienen un empleo, pero cuyos ingresos a nivel familiar caen por debajo del umbral de la pobreza. Y muchas veces pueden no tener derecho a una renta mínima o a un subsidio de desempleo porque no están en desempleo y por lo tanto no pueden cobrar una prestación. Entonces un complemento salarial resuelve un poco esta situación, ¿no? Y finalmente, si eliminásemos todas las condiciones, pues entonces sí nos iríamos a una renta básica universal, ¿no? Es decir, que aquí no tendríamos ya ni condiciones de renta, la cobraría todo el mundo, tuviera la renta que tuviera, y tampoco tendríamos condiciones de conducta, ¿no? Porque se cobraría incondicionalmente. Bien. Aquí he hecho un poco el ejercicio de mirar cuáles han sido las propuestas en materia de garantía de rentas de diferentes partidos políticos y organizaciones en España durante el último ciclo electoral, ¿no? Es decir, desde 2015 hasta prácticamente la actualidad, ¿no?
Y básicamente son estas que tenéis aquí. Lo primero que hay que decir es que nadie ha propuesto una renta básica universal en su programa. Es decir, ni siquiera Podemos, que en un principio, en las elecciones europeas de 2014, sí que incluyó una renta básica universal en el programa electoral, a partir de 2015 ya optó por una renta garantizada. Y complementaba esa renta garantizada también con un pequeño complemento salarial que ellos llamaban renta complementaria. También Ciudadanos incluyó un complemento salarial como medida estrella de su programa electoral en materia de garantía de rentas, ¿no? A pesar de que en elecciones sucesivas pues la propuesta inicial se ha visto muy disminuida hasta casi reducirse a una pura prestación por hijos, ¿no? Y finalmente, tanto el PSOE como la propuesta que hicieron los sindicatos en forma de iniciativa legislativa popular como Izquierda Unida, pues han seguido haciendo propuestas en la línea tradicional de una renta mínima de inserción, ¿no? Pero, bueno, en el caso de Izquierda Unida era una propuesta de trabajo garantizado, ¿no? Más workfarista, por decirlo así, ¿no? Pero dentro de condiciones fuertes, tanto de renta como de conducta, con la única diferencia de que las propuestas de ingreso mínimo vital del Partido Socialista y de prestación de ingresos mínimos de UGT y de comisiones obreras, pues serían propuestas a nivel de todo el Estado, no a nivel autonómico como son las actuales rentas mínimas de inserción, ¿no? Bien, déjenme decir alguna cosa sobre cada una de estas propuestas, cuáles son sus pros y contras, ¿no? Las rentas mínimas de inserción, bueno, evidentemente han tenido un papel muy importante en la lucha contra la pobreza en las comunidades autónomas, y yo soy de quienes siempre defiende, ¿no?, el papel que han tenido las rentas mínimas de inserción, ¿no?, sin el cual seguramente los efectos de la crisis y de las desigualdades sociales se hubieran hecho notar mucho más, ¿no? Pero también hay que decir que más en unas comunidades autónomas que en otras, ¿no? Es decir, hay modelos de rentas mínimas de inserción que realmente pueden competir incluso con ventaja con algunos programas de países europeos avanzados, ¿no? Es el caso del País Vasco y Navarra, ¿no? Y hay otras que realmente pues tienen mucho que hacer todavía, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tienen, y empiezo por el final, ¿no?, es la enorme desigualdad entre comunidades, ¿no?, que hay entre programas, ¿no?, de renta mínima de inserción, ¿no? Al mismo tiempo, se puede constatar hoy día ya bastante evidencia sobre lo que podríamos llamar el fracaso sin paliativos de las medidas de activación laboral asociadas a los programas de renta mínima de inserción, con alguna excepción, ¿eh? En esto nunca se puede generalizar al 100%. Pero la inmensa mayoría de los programas de acompañamiento laboral, activación, etcétera, etcétera, pues tienen un efecto muy despreciable en la inserción laboral de los beneficiarios, y al mismo tiempo tenemos ya cada vez más evidencia, no solo en España sino también internacional, sobre que realmente si estas medidas no existieran, es decir, comparando de forma controlada en experimentos y en experiencias piloto con individuos que siguen los itinerarios de activación y de inserción laboral y beneficiarios que no los siguen, ¿no?, es decir, que reciben la prestación de forma incondicional, al final la diferencia en términos de inserción laboral no es estadísticamente significativa en prácticamente ninguna de las experiencias, ¿no? Con lo cual uno pues se pregunta cuál es la justificación desde el punto de vista de su impacto de este tipo de condiciones laborales, ¿no?, en estos programas. Por ejemplo, aquí tenéis algunas experiencias internacionales, ¿no?, en países en desarrollo, pero luego os mostraré algunas más en países desarrollados, ¿no?, sobre cómo pues muchas veces en el grupo de tratamiento, es decir, aquel que recibe la prestación de forma incondicional, pues las horas trabajadas por semana al final del piloto pues son mayores, ¿no?, en algunos casos, ¿no?, en algunos programas, que las de aquellos que han seguido en el grupo de control, es decir, recibiendo la prestación de forma condicional. Y en todo caso, donde hay diferencias, son diferencias muy pequeñas y estadísticamente no significativas, ¿no? Por tanto, este es otro problema.
Y tercer gran problema de las rentas mínimas de inserción, como decía antes, sus déficits de cobertura, ¿no? Actualmente, este sería el panorama, por ejemplo, en España, ¿no? Estos serían los perceptores por cada 1.000 habitantes. Esto es un error, no es un tanto por ciento, es un tanto por 1.000, ¿no? La media española es de 5,6 por 1.000. Fijaos qué diferencia entre el País Vasco y Navarra. También Asturias ha hecho los deberes bastante en los últimos años, ¿no? Y el resto de comunidades, ¿no?, que están un poco en el furgón de cola a mucha distancia, ¿no? Prácticamente la mitad del presupuesto global de rentas mínimas de inserción en España actualmente lo gastan el País Vasco y Navarra. Bien, si esto es así, uno podría preguntarse cuál es la auténtica razón, ¿no?, de la condicionalidad laboral, ¿no?, en estos programas, ¿no?, y si es necesaria realmente para la efectividad de todas estas medidas, ¿no? Realmente, y esto realmente es algo que se empiezan a preguntar cada vez más los gestores de estos programas, ¿no? Incluso algunos pues admiten abiertamente que las medidas de inserción o de condicionalidad laboral vienen exigidas más por motivos políticos que por motivos de eficacia de las propias medidas, ¿no?, o de eficiencia de las propias medidas, ¿no?, por motivos de legitimación social, ¿no?, por el miedo de muchos responsables políticos a que si se da la renta mínima de forma incondicional, pues haya algún tipo de reacción social, ¿no?, de acusación de parasitismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero el resto de propuestas, ¿no?, que he puesto en el cuadro, pues también tienen sus pros y sus contras, ¿no? Evidentemente, una renta garantizada resolvería estos problemas de condicionalidad laboral porque podría hacer estas medidas de inserción voluntarias, ¿no?, incluso incentivadas monetariamente, ¿no?, pero tendría otros problemas, ¿no? Por ejemplo, problemas de integración con las actuales prestaciones por desempleo y pensiones no contributivas, ¿no? Si uno quiere articular una renta garantizada a nivel estatal en un país como España, va a tener que articular y diseñar muy bien cómo se va a integrar con otras prestaciones que existen a nivel estatal. Va a tener que estudiar muy bien cómo se integrará esa prestación a nivel nacional con las prestaciones que ya existen en las comunidades autónomas, ¿no? Porque depende de cómo se haga, se pueden estar ofreciendo incentivos perversos a esas comunidades, ¿no? Y va a tener que abordar con cuidado el tema de la posible individualización de la prestación, el tema de cuáles son las condiciones de residencia, ¿no?, que se exigen para ser beneficiario, el tema de cuáles son los incentivos a la activación que existen en esos programas, etcétera, ¿no? En algunos programas de rentas mínimas, como he dicho, pues ya se ha avanzado bastante en este sentido, al menos sobre el papel, ¿no? Y existen dos modalidades de prestación, ¿no? Una que es incondicional y otra en la que tú te acoges voluntariamente a un itinerario de inserción laboral y a cambio recibes un complemento de la prestación básica, de forma que se incentiva el hecho de que la gente se acoja, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, donde existe este sistema actualmente, desde la reforma de 2017, pues el 84%, creo, de los beneficiarios actualmente se acogen al incentivo y, por lo tanto, firman planes de inserción laboral. Pero no es una condición, repito, para recibir la prestación. Bien. ¿Cuál es otro problema de este tipo de rentas y que compartiría también la renta garantizada y que tenemos también bastante evidencia en los últimos años de que es un problema importante? Lo que se conoce como el problema de la trampa del desempleo. El problema consiste en que normalmente este tipo de prestaciones o son incompatibles con las rentas por trabajo, con los salarios, o si son compatibles, descuentan 1 euro de prestación por cada euro de salario que tú recibas, ¿no? Porque si tú tienes una prestación de 600 euros, pongamos, y empiezas a trabajar, por ejemplo, a tiempo parcial por un salario de 400 euros, ¿no?, automáticamente se te descontarán esos 400 euros de la prestación. Problema, la renta neta que tú acabarás teniendo es exactamente la misma, con lo cual el incentivo para aceptar la oferta de trabajo es 0. Entonces, aquí hay un problema de incentivos al empleo importante en los diseños tradicionales de los sistemas de rentas mínimas, ¿no?
Manera de solucionar esto, bueno, me voy a saltar un poco las cuestiones técnicas, ¿no? Pero un poco la manera de solucionar esto es con un complemento salarial, ¿no? Un complemento salarial que puede... A ver, ¿dónde tengo la...? Sí, aquí. Complemento salarial que lo que haría es, si aquí tenemos la renta bruta que tú recibes y aquí la renta neta, ¿no? Si no hubiera ningún tipo de prestación ni impuesto, pues estaríamos siempre en la diagonal, ¿no? Con un complemento salarial lo que haríamos es, conforme tú vas obteniendo ingresos, ¿no?, salariales, te vamos complementando esos ingresos, por tanto tu renta neta va a ser superior a la renta bruta que tenías, ¿vale? Te vamos complementando esa prestación, ¿no? A partir de un determinado nivel de ingresos la pendiente se hace un poco más suave, ¿no? A partir de otro nivel de ingresos se vuelve a suavizar otra vez hasta que llega un punto en el que empiezas a ser contribuyente neto a través de los impuestos, y por tanto tu renta neta vuelve a caer por debajo de tu renta bruta. Bien, esta sería la idea de un complemento salarial, y con esto pues evidentemente eliminas la trampa de la pobreza. Siempre vas a tener un incentivo a trabajar. Siempre vas a tener un incentivo a trabajar, ¿por qué? Y a trabajar más horas, porque tu renta neta siempre va a ir aumentando. Bueno, ¿qué es lo que conseguiría una renta básica universal? Pues eliminar todos estos problemas de una sola tacada, ¿no? Es decir, eliminas la trampa de la pobreza, eliminas la trampa del desempleo, eliminas los problemas de la condicionalidad y las medidas de activación, eliminas los problemas de cobertura, porque tienes cobertura universal por definición, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la idea como tal es atractiva, ¿no?, desde el punto de vista del diseñador de políticas sociales, ¿no? Porque todos los problemas que pueden tener tus sistemas de garantía de rentas de un plumazo se ven eliminados sobre el papel, ¿no? Todo el mundo cobra una renta por el mero hecho de existir, esa renta es individual, no te tienes que preocupar de las composiciones, de los cambios en la composición familiar, de los cambios en la trayectoria laboral de los individuos, no te tienes que preocupar del desincentivo de la trampa del desempleo, porque esta renta va a ser siempre acumulativa a los ingresos salariales que tú puedas tener. Luego ya pagarás los impuestos que sea menester, ¿no? Pero en principio no va a haber trampa del desempleo. Tú siempre vas a tener un incentivo mayor a trabajar porque vas a tener más renta con un empleo que sin ellas. Bien, ahora bien, ¿cuáles serían los problemas de una renta básica universal, ¿no? Bueno, pues obviamente también tiene problemas, ¿no? Y voy a intentar centrarme en los problemas que tiene el diseño más habitual de renta básica universal que se suele defender, ¿no? Porque obviamente con esta definición de renta básica universal, con estas tres condiciones, podemos tener una variedad muy amplia de propuestas de rentas básicas. Es decir, podríamos tener una renta básica de €1, ¿no? Y sería una renta básica que cumpliría con estas tres condiciones, ¿no? Pero evidentemente ese no es el diseño más habitual que se suele proponer. ¿Cuál es el diseño que se suele proponer? El de una renta básica con una cuantía suficiente, ¿no?, que estaría en torno al 60% de la renta mediana, que es lo que se suele considerar como el umbral de la pobreza, ¿no?, y que sustituiría todas las prestaciones y beneficios fiscales existentes que estén por debajo de su cuantía. Por tanto, las prestaciones contributivas que sean superiores, ¿no?, quedarían igual, las que sean inferiores y todas las demás no contributivas, que estarían por debajo de esta cuantía, desaparecerían. No tributaría, ¿no?, sería una renta exenta de impuestos. Tú empezarías a pagar impuestos a partir del primer euro adicional a tu renta básica universal, ¿no?, a diferencia de ahora, ¿no? Ahora mismo no empiezas a pagar impuestos a partir del primer euro, ¿no? Hay un mínimo exento, hay toda una serie de deducciones, de desgravaciones, todo esto desaparecería, ¿no?, y pagarías pues el tipo fiscal que sea menester a partir del euro 1 superior a tu renta básica. Y finalmente,
normalmente se suele proponer un tipo único en el IRPF para financiar la renta básica universal así diseñada, ¿no? Aunque también existen otras propuestas de financiación muy diferentes, pero en las que no voy a entrar, ¿no? En un país como España, sin aumentar el IRPF es absolutamente imposible financiar una renta básica hoy en día, ¿no? Bueno, pues este sería el resultado en términos del gráfico que hemos visto antes, ¿no? Como veis, el resultado es muy limpio, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la relación entre renta bruta y renta neta, ¿no? Pues es muy limpio, ¿no? Hay un punto de indiferencia, ¿no? Aquí, en el que tú dejas de ser beneficiario neto del sistema y empiezas a ser contribuyente neto. Por tanto, el sistema es muy transparente, ¿no? Desde este punto de vista, y al mismo tiempo no hay trampa del desempleo, porque siempre que tienes más renta bruta, tienes más renta neta también, ¿no? Todo el mundo está por encima del nivel G, que sería el umbral de la pobreza, vamos a poner, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues voy a mencionar únicamente 4, ¿no? En primer lugar, ¿qué efectos tendría sobre la oferta de trabajo, ¿no? Evidentemente este es un tema complicado, hay muchísimos efectos distintos que podría tener. Si queréis podemos hablar de ello en la discusión, ¿no? Y de todos esos efectos, ¿no? ¿Cuál sería la resultante? Es algo muy difícil de predecir, ¿no? Porque hay efectos que van, digamos, a favor de incentivar más el empleo que antes, y otros que van a favor de desincentivarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la resultante en cada mercado de trabajo particular? Es algo que es muy difícil de predecir, pero bueno, pues sí que hay evidencia ya en algunos pilotos, ¿no? En los que se ha intentado experimentar con algo parecido a una renta básica, ¿no? Y invariablemente en todos los pilotos que se han hecho hasta ahora, pues por ejemplo en Finlandia, en Holanda, también en la ciudad de Barcelona hemos hecho uno, ¿no? Invariablemente el resultado es el mismo. En términos de oferta laboral no hay variación, prácticamente estadísticamente significativa, o las variaciones son mínimas. Segundo problema, la financiación. ¿Cómo financiamos esta renta básica, que tiene un coste muy superior al de las actuales prestaciones asistenciales? Bueno, las propuestas más habituales para financiar esta renta pues son las que, bueno, fijaos el coste que tendría en comparación con el coste de otras medidas, ¿no? Que se pueden haber presentado en el último ciclo electoral, ¿no? En términos de PIB, ¿no? Pues por ejemplo la renta garantizada que proponía Podemos en su programa electoral costaría aproximadamente un 1% del PIB. Si juntamos su complemento salarial sería un 1,5%. La propuesta inicial de complemento salarial de Ciudadanos era un 1,2%, el ingreso mínimo vital del PSOE un 0,6%, etcétera, etcétera, y una renta básica universal actualmente al nivel del umbral de la pobreza en España, incluso pagando bastante menos a los menores de edad de la cuantía básica, ¿no? Costaría en términos netos, esto descontando todas las prestaciones contributivas y no contributivas que quedan por debajo de la renta básica, y descontando también todos los beneficios fiscales en el IRPF, todavía tendríamos un coste neto del 18,7% del PIB. Entonces, ¿esto cómo se financia? Pues básicamente con un tipo único en el IRPF, ¿no? Que permite subir mucho los tipos efectivos en las decilas más altas, ¿no? Y el efecto combinado de este tipo con la renta básica en las decilas más bajas, pues supone una ganancia neta para la inmensa mayoría de la población, ¿no? Este es el ejercicio más discutido y más conocido de los que se han hecho en este sentido de simulación, ¿no? Que es el de Arcarons y otros, ¿no? Y básicamente lo que ellos calculan es que sería necesario un tipo único en el IRPF del 49% para obtener esta recaudación necesaria para esta renta básica universal en España. El resultado distributivo en este sentido sería pues que a partir de la decila 7 de contribuyentes del IRPF ya tendríamos una mayoría de los contribuyentes que serían perdedores netos, ¿no? Serían contribuyentes netos al sistema, ¿no? Por debajo de la decila 7 serían ganadores netos, ¿no?
Y eso implicaría una subida de tipos efectivos muy importante a partir de la decila 8. Evidentemente el problema, aunque desde un punto de vista estrictamente contable, pues esto es posible, ¿no? El problema que tiene esto, pues es su viabilidad política, ¿no? Y social, ¿no? Desde el punto de vista de su viabilidad política, pues que es el tercer problema, un gran problema que puede tener una renta básica universal, ¿no? Esto es viable políticamente, es evidente que no, ¿no? Es decir, ningún partido político, aunque gane las elecciones con mayoría superabsoluta, va a proponer implementar algo así en una legislatura al menos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el otro problema, ¿no? Y el último problema que quería comentar es el problema de la administración de una renta básica universal. Normalmente se tiende a pensar, o sus defensores tienden a pensar sobre el papel, ¿no? Que una renta básica universal sería mucho más sencilla de administrar, ¿no? Que el actual sistema de prestaciones. Y seguramente lo sería en muchos sentidos, ¿no? Es decir, porque eliminaríamos mucha de la fragmentación que actualmente existe, ¿no? Y no habría que hacer comprobaciones de renta y comprobaciones de conducta, ¿no? Para determinar quiénes son beneficiarios y quiénes no, ¿no? Pero, sin embargo, habría otros costes administrativos nuevos, ¿no? Que ahora no tenemos, ¿no? Y cuál sea el saldo neto en términos de gestión de todo eso, pues está por determinar, sobre todo en la fase de transición, ¿no? En la fase de implementación de la renta básica universal. Recordad que, por ejemplo, habría que pagar impuestos desde el primer euro adicional. Eso significaría unos mucho mayores costes de detección de rentas y de inspección por parte de la administración tributaria, ¿no? Porque evidentemente el incentivo para ocultar rentas con una renta básica implementada, pues sería mucho mayor en algunos colectivos sociales, ¿no? Es decir, la economía sumergida, etcétera, ¿no? Entonces habría que redoblar los esfuerzos en este sentido, ¿no? En presencia de una renta básica, ¿no? Habría que ver cómo se integra también una renta básica con las prestaciones contributivas, ¿no? De la seguridad social, ¿no? Parte del presupuesto de la seguridad social pasaría a ser el presupuesto de la renta básica, o cómo lo organizaríamos esto, ¿no? Habría que ver cómo se integra con las prestaciones autonómicas, ¿no? Es decir, yo muchas veces digo, es que una renta básica universal así de una tacada supondría un 155 en política social, ¿no? Un artículo 155 en política social, porque supondría que tendrías que eliminar por decreto muchas prestaciones de las comunidades autónomas y amortizarlas, ¿no? Para financiar una renta básica universal. Y esto, obviamente, pues no dejaría contentos, ¿no? A muchos gobiernos autonómicos, ¿no? No digamos ya los del País Vasco y Navarra, que han hecho bastante los deberes en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay otro problema que hay que tener muy claro, ¿no? Y evidentemente el problema de cómo se integra esto con la fiscalidad y con el control de rentas que comentaba, ¿no? Por tanto, todo esto hace que, aunque podamos hacer ejercicios contables más o menos creativos y que encajen, ¿no? Que se pueden hacer y se han hecho en otros países europeos también, sin embargo, el gran problema sigue siendo el de la viabilidad política de una propuesta como esta, ¿no? Y realmente por eso observamos pues algunos efectos, ¿no? Recurrentes, ¿no? En lo que es el debate político sobre la renta básica universal, ¿no? Por ejemplo, pues que su apoyo político suele ser muy marginal a la hora de la verdad, ¿no? Casi ningún partido político lleva la renta básica universal en su programa, y cuando lo hacen suelen perder las elecciones. Veas el ejemplo de Jeremy Corbyn recientemente, ¿no? Pero también en Estados Unidos, pues el ejemplo de McGovern, que perdió las elecciones contra Nixon llevando una propuesta de este tipo. El apoyo político, cuando existe, suele ser también muy lo que llaman los economistas cheap talk, ¿no? Muy de boquilla, ¿no? Sí, hago jornadas sobre la renta básica, discuto el tema, hago comisiones de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no me comprometo de ningún modo con la propuesta, ¿no? Y a veces puede haber también apoyo sincero, pero relativamente ingenuo. Por ejemplo, en el Brasil, durante la presidencia de Lula, aprobó una ley de renta básica universal, ¿no? De hecho está vigente, ¿no? Si no estoy equivocado, ¿no?
pero con algunas cláusulas en una ley de acompañamiento, ¿no?, que básicamente venían a decir que la ley no se pondría en marcha, ¿no?, hasta que no existiese el presupuesto suficiente para financiarla, y que obviamente no ha existido hasta el momento y por lo tanto no se ha implementado, ¿no? Entonces, bueno, esto desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista social las cosas también son un poco dudosas, ¿no? Es decir, la mejor evidencia que tenemos sobre el apoyo social a una renta básica universal actualmente está en la European Social Survey, que en su última edición, correspondiente a 2016, pues preguntaba sobre la renta básica universal. Existen muchas otras encuestas, pero yo soy bastante escéptico respecto de todas las demás, porque la pregunta que hacen puede ser muy fácilmente malinterpretada por los sujetos, ¿no? Pueden confundir la renta básica con otro tipo de prestaciones mínimas o de renta, ¿no? En cambio, en la European Social Survey se instruía muy bien a los sujetos antes de responder sobre lo que es una renta básica universal, ¿no? Por lo tanto, podemos fiarnos razonablemente, ¿no? Entonces aquí lo que se ve es el apoyo en verde, ¿no?, y el rechazo en rosa, ¿no? Y si nos fijamos en el caso de España, pues tenemos que ganan los detractores de la propuesta por muy poquito, ¿no?, por un punto porcentual. O sea, hay una división prácticamente del 50%, ¿no? En los países que tienen estados del bienestar débiles, la propuesta tiene en general más apoyo que en aquellos que tienen estados del bienestar fuertes, ¿no? Lo cual parece indicar que donde hay un estado del bienestar fuerte la población no siente una necesidad imperiosa de una renta básica universal, o siente que puede poner en riesgo, ¿no?, los logros alcanzados por su estado del bienestar, ¿no? Más indicativamente, quizá, o más significativamente, cuando se compara en esta misma encuesta el apoyo a una renta básica universal con el apoyo a otra propuesta, que es lo que se conoce como el euroestipendio, que sería una forma de renta garantizada, por tanto condicional a la renta, por tanto únicamente para aquellas personas que no tengan un determinado umbral de renta, que no alcancen ese umbral, ¿no? Lo que se ve es que el apoyo a un euroestipendio es muy superior al de una renta básica universal en prácticamente todos los países, con la excepción, pues, de Finlandia, donde ha habido mucho debate sobre la renta básica en los últimos tiempos, y el gobierno ha implementado un experimento piloto sobre renta básica, ¿no? Y el Reino Unido por muy poquito. Entonces, bueno, pues vemos que también aquí, cuando lo vemos comparativamente con otro tipo de prestación, pues quizá el apoyo social que puede tener la renta básica no es tan fuerte como puede parecer. Entonces, bueno, con esto concluyo, ¿cuál creo que puede ser un futuro, ¿no?, para avanzar hacia una renta básica universal, si es que nos parece una buena idea, que nos puede, por supuesto, no parecer una buena idea, ¿no? Pero si nos parece una buena idea, o una idea que puede tener un futuro, pues una manera de avanzar hacia ella es por partes, ¿no? Es decir, en primer lugar, convertir las actuales rentas mínimas de inserción en una renta garantizada, sin condicionalidad laboral, ¿no? Intentar aumentar su cobertura para alcanzar a la mayoría de las familias que viven bajo el umbral de la pobreza, aprobar una prestación universal por hijo a cargo, completar la cobertura de los mayores de 65 años con una pensión básica universal. Para esto no haría falta mucho dinero, ¿no? Y aprobar al mismo tiempo, para eliminar el problema de la trampa del desempleo, un crédito fiscal o un complemento salarial uniforme, ¿no?, para todos los trabajadores hasta un tope determinado de salario. Y esto se podría administrar incluso como un impuesto negativo, ¿no?, a través del IRPF. Avanzando en estos 4 pilares, pues llegaríamos muy cerquita, ¿no?, en algún momento, de lo que podría suponer una renta básica universal, ¿no? Es decir, solo faltaría un poco individualizar completamente la prestación, ¿no?, y cubrir los poquitos fallos de cobertura que puedan existir, ¿no? Bueno, pues yo no sé si veremos algún día una renta básica universal, ¿no?
en algún país del mundo, existe únicamente en un país del mundo, que es en un estado federal, que es en Alaska, ¿no? No se financia con impuestos, sino con el dividendo que obtiene el estado de Alaska por la explotación del petróleo del subsuelo. Entonces es un dividendo social, ¿no? Que se divide igualitariamente entre toda la población en forma de una prestación anual básica, universal. Y este es el único ejemplo que tenemos actualmente de una renta básica. Obviamente dice poco sobre las posibilidades que tenemos los países que carecemos de petróleo, ¿no? En el subsuelo, ¿no? Pero también desde el punto de vista ecológico tiene sus problemas esto, ¿no? Pero bueno, digo, no sé si veremos una renta básica en el futuro, pero en todo caso, la veamos o no, pues sí que creo que ir avanzando en esta dirección, o como horizonte normativo o como horizonte de política social, pues puede ser útil para dar pasos que son buenos en sí mismos, ¿no? Como pueden ser estos 4 que he puesto aquí, ¿no? Y con esto yo creo que ya lo dejo aquí, porque he consumido suficiente tiempo y vuestra paciencia, y por lo tanto, pues, si queréis, entramos ya en la discusión.